Andrés Urruga es abogado administrativista y constitucionalista. Entonces, íbamos a hablar con él sobre un tema de tipo administrativo, pero como uno apoya aprovecharlo, Andrés Urruga, como experto en la Constitución, esto que estamos planteando. Bienvenido, Andrés. Hola, Roger. Muy buenos días para ti, para todos tus compañeros de la mesa de trabajo, pero también para todos tus oyentes que nos van a escuchar en directo y también en diferido, que sé que es bastante la audiencia. Sí, señor, mucho. Y estamos en redes. Estos segmentos de nuestras entrevistas con ustedes las ponemos en redes y tienen mucha audiencia. Bueno, oiga, aprovechémoslo a usted. Qué pena, hombre. Lo habíamos invitado para un tema que enseguida lo tratamos de todas maneras, pero estamos aquí con el cuento de la Asamblea Popular Constituyente o Asamblea Nacional Constituyente. Yo he venido diciendo, Andrés, para el contexto con usted, eso tuvo que haber sido un lapsus, ¿cierto? Se me ocurrió a mí, tuvo que haber sido un lapsus, porque de dónde sacan el cuento de la Asamblea Popular Constituyente, si es una Asamblea Nacional Constituyente que tiene que seguir un proceso. Lo estábamos explicando hace un instante con Germán y decía, no, es que el presidente quiere que eso siga derechito, que la gente simplemente decida porque es que la soberanía popular está por encima de todo. Pues yo personalmente, que soy muy amigo del ordenamiento jurídico, pues digo yo, estoy de opinión, eso no puede ser así tan simple. Hay que respetar unos procedimientos, entre ellos el Congreso. Explícanos usted que es el experto. Gracias, Roger. Sí, bueno, hay un tema y es que el ministro de Justicia, pues tristemente alguien que ha tenido tan altas dignidades al interior del Estado, no puede pretender engañar a la opinión pública en este aspecto tan fundamental. ¿Y por qué lo digo? No se puede comparar lo que pasó en el año 90-91 con lo que está pasando en este momento. Varias cosas. Uno, en ese momento 4 candidatos presidenciales murieron. El primero había muerto desde el 87, que era Jaime Pardo Leal, de la Unión Patriótica, partido que había nacido en los acuerdos precisamente de paz con el gobierno de Belisario Betancur. Y después empieza Luis Carlos Galán Sarmiento, que es el que genera pues la gran ola, el gran movimiento. Inclusive el profesor de la Universidad de Javeriana de Derecho, que era Fernando Carrillo Flores, posteriormente ministro de Justicia, procurador general de la Nación, embajador. Luego viene la muerte de Pizarro y de Bernardo Jaramillo ya en el año 90. Entonces, yo creo que uno, no es comparable el contexto a pesar de todo lo grave que esté pasando, ¿cierto? Y dos, no se puede comparar la Constitución de 1886 con la Constitución de 1991. ¿Por qué? Mire el datico que se le olvida al doctor Montealegre, o que no creo que se le olvide porque él lo debe saber muy bien, pero hace de cuenta que se le olvida. En la Constitución del 86, los mecanismos de reforma se habían agotado porque no eran suficientes. Inclusive, no sé si Roger lo recuerda, usted de pronto también estaba muy pequeño inclusive, pero a López se le había caído una reforma constituyente, a Belisario se le había caído una reforma constituyente y le había pasado otra, ¿no? Que es, por ejemplo, la elección popular de alcaldes, le pasó a Belisario y se le cayó a otra a Barco. Entonces estaba la democracia bloqueada, no tenían forma de reformar la Constitución. Y cuando se presenta todo lo que se presenta, pues evidentemente el movimiento estudiantil, el movimiento, allá era el Rosario, acá eran otras universidades. De hecho, tengo un gran amigo que fue uno de esos impulsores, que fue el doctor Oscar, y ellos, cuando están en ese consenso, todas las fuerzas políticas y no políticas apoyan el movimiento. Esto es, el consenso era generalizado en que había que modificar las reglas del juego, pero adicionalmente eran unas reglas del juego que venían pendientes de una modificación desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. ¿Y por qué? Pues porque en ese 1948, con esos 30 listados de derechos humanos, todo el mundo, todas las democracias occidentales
habían empezado a adaptarse a ese catálogo de los derechos humanos. Nosotros debíamos eso, es así, a pesar de que habíamos incorporado para el año 72 la Convención Americana de los Derechos Humanos, algo muy parecido, pero Colombia debía eso, y debiéndolo, ingresó como debe ser en el año 91, pero lo más importante, Roger, para la pedagogía que tanto le gusta a usted y que están pues aprovechando que usted es abogado también. Mire, para que la gente aprenda una cosa, los mecanismos de reforma a la Constitución, hoy, que no existían en la Constitución del 86, hoy están ahí. ¿Y a dónde? Para que la gente, si los quiere buscar, están en los últimos 6 artículos de la Constitución Política de Colombia. Esto es, la Constitución tiene 380 artículos. Del 374 al 380 nos dice, colombianos, ¿ustedes quieren reformar la Constitución? Sí, bueno, ahí están los mecanismos para que los modifique. Vea, este librito no se lo puede saltar, por más que le choque, ¿cierto? Vea, usted tiene la edición de Legis, yo aquí tengo la de Ledger, para que la gente aprenda que son varias, a pesar de que son varias ediciones, son los mismos. Entonces, en esos 6 artículos le dicen, vea, ¿quién tiene la opción principal de cambiar la Constitución? La principal, el Congreso. ¿Por qué? La gente no entiende una cosa. El 8 de marzo próximo, cuando votemos por Senado y por Cámara, los primeros que pueden proponer una asamblea, una reforma a la Constitución, pero parcial, ¿no? Parcial. Son los senadores y los representantes de la Cámara. Y eso tiene un trámite especial, que son 8 debates. Entonces es muy duro. ¿Por qué? Así están concebidas las constituciones. Las constituciones no están concebidas para hacer leyes ni para hacer actos administrativos. ¿Por qué? Las constituciones deben ser difíciles de cambiar. Así debe ser. Deben ser difíciles de cambiar. No es que queden escritas en piedra, pero sí deben ser difíciles de cambiar, porque las reglas del juego, las reglas del juego generales, si usted las va cambiando, lo único que va a proporcionar, ¿sabe qué es, Roger? Inseguridad jurídica para todos los ciudadanos. Entonces le dicen, listo, los congresistas, 1, 2, usted puede modificar un pedacito de la Constitución. ¿Vía qué? Referendo, un pedacito. Exactamente. Un pedacito. Y 3, usted podría modificar la esencia de la Constitución. Esto es, usted podría modificarla toda. Sí, vía una asamblea nacional, no popular, ojo, nacional constituyente. Esto es, se convoca. Ahora bien, ahí hay un margen de acción bastante grande y una textura abierta muy maluca, que es cuántas personas deben modificarla, o sea, cuántas personas deben integrar la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué diría yo? Si en el 90 fueron 70 y 4 que no tenían voto, pero sí tenían voz, yo creo que lo mínimo son 70, porque era un país para esa época como con 27 millones de habitantes y hoy es el doble. O sea, que tiene que ser siquiera el doble o por lo menos un poco más. ¿Y por cuánto tiempo? Que son las dos variables grandes. ¿Cuántas personas y por cuánto tiempo? No, eso no se sabe. Entonces, eso es delicado. Entonces, Andrés, en síntesis, el cuento de lo popular en la Asamblea Popular Constituyente de verdad no existe en la Constitución. Por fuera de esto, está por fuera de esto, que es la que realmente, este librito, que pues para algunos muchos no le prestarán la atención, pero hoy, a diferencia incluso de el periodo anterior, antes de 1991, Andrés, o sea, cuando regía la Constitución de 1886, la gente incluso tenía menos cercanía y menos conciencia de que existía una Constitución. Hoy, con esta Constitución ha habido un poco más de conciencia, pues porque precisamente tiene un carácter especial de la participación. Sí, el carácter soberano y la gente, digamos que se ha empoderado, pero eso precisamente deja en claro que este librito no puede ser saltado, y menos pues por personas con el conocimiento, se supone, el conocimiento, la experiencia y la experticia de alguien como... Roger, le digo una cosa, es que el que menos se puede saltar la Constitución es el presidente. Exacto. ¿Por qué?
porque es que usted es el primer ciudadano de la nación que jura defenderla, ¿cierto? La Constitución y la ley, usted es el primero que jura. Entonces, si usted se la salta, usted se imagina el boquete que se abre con eso, porque dicen, pues si el presidente salta la Constitución, eso de ahí para abajo todo no la podemos saltar. Eso es lo peligroso, eso es lo delicado. Y ahí están, como lo dije ahorita, si en esta sí hay reglas del juego un poco más claras que la del 86, que es, ¿la quiere modificar? Sí, le doy 3 mecanismos. No, es que a mí esos mecanismos no me gustan porque primero está la soberanía popular y primero el pueblo. Me dice, no, listo, muy bien. Pero primero tiene que pasar por allá porque todos esos mecanismos involucran al Congreso, que es tan o más legítimo que el propio presidente. Eso es lo que la gente, lo que a él a veces se le quiere olvidar. Y entonces, ¿sabes qué es lo que hacen, Roger? Cogen la palabra popular, que es de un mecanismo de participación ciudadana que también trajo la Constitución, que es la consulta popular, porque es que el adjetivo popular, pues es muy cool, es muy cute, pega mucho, popular, el pueblo, yo soy el pueblo, yo represento el pueblo. Sí, pero usted no puede coger la consulta popular con la Asamblea Nacional, mezclar las dos y sacar de ahí una cosa. Hombre, yo creo que eso no es serio. Me parece que las universidades, inclusive, que le dan cátedra al doctor Montealegre, deben replantear mucho, porque usted, imagino, está enseñando eso en clase, pues. Claro, lo que pasa en todo caso, Andrés Úsuga, para darle la palabra a Germán, es que en todo caso la palabra popular, que usted dice que suena muy cool, esta Constitución, porque incluso yo comentaba hace un instante, pues cuando decía que la del 86 la gente ni conocía ni sabía que existía una Constitución, esta ha tenido un poco más de conciencia y muchos han querido empoderarse. Es porque, empezando con el preámbulo, se habla de el pueblo de Colombia, de entrada, ya está dando ese valor. El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente. Representado. Exacto. Pero no es el pueblo plebiscitariamente ahí, como sea, y reunido cuando le dé la gana en un estadio de fútbol, no. No es llevando a la papeletica, o sea, no es. Yo empleé la palabra atajo, ahora que le veníamos, ya Germán entra y comenta, pero como estábamos comentando antes de que usted ingresara, yo empleé la palabra atajo. No se puede utilizar el atajo. O sea, yo llevo mi papeletica y yo voto porque yo soy poder soberano. No. Aquí dice, y sabes una cosa, Roger, yo venía escuchando también lo de Germán, y le voy a ser muy sincero, inclusive para darle un pedacito de razón. Lo que se hizo en el 90 tampoco es que haya sido muy exegético, pues tampoco es que haya sido muy correcto, pero no puede ser entonces que porque lo que hayan hecho de forma incorrecta en el 90, entonces lo vamos a utilizar, vamos a coger lo malo en vez de lo bueno. No, si lo bueno de la Constitución hecha entre el 90 y 91 es darle al ciudadano y al poder un poquitico más de soberanía, un poquitico más de dignidad, pero también de seguridad jurídica, que es el elemento fundamental de seguridad jurídica. No puede ser que entonces digamos, no, como esa papeleta en esa época se recortó del periódico y no se contó y no se tiene una absoluta certeza de que hayan sido 3 millones de votos, como lo dicen en ese momento, entonces nosotros también hagámoslo por la derecha, hagámoslo así como nos salga, a lo chambón. Yo creo que no es la forma, mucho más cuando ya hay una regla del juego un poco más claras. Mire, mi maestro de Derecho Constitucional es uno de los que más duro le ha dado a la Constitución del 91, precisamente porque esa séptima papeleta pues no tuvo la rigurosidad desde la Registraduría Nacional del Estado Civil, rigurosidad. De hecho, creo, si no estoy mal, que el Registrador Nacional del Estado Civil era Luis Carlos Osorio, el que después fue fiscal general de la Nación, pero antes de eso había sido registrador Humberto de la Calle, inclusive después fue registrador el papá de Iván Duque, y yo creo que a la registraduría si no la podemos seguir saltando, pues, porque si hay alguien garante de eso, es eso, Luis Camilo Osorio, sí señor,
Luis Camilo Osorio era el registrador nacional del Estado Civil. Y les recomiendo, pues ya que estamos llegando a estos temas, Germán y Roger, yo que nos gusta, hay un libro muy chévere, que se llama El Estado Ladrón. Lo escribió un señor que ya murió, que fue delegado a la presidencia, que se llamaba Carlos Lemos Simons. No sé si se acuerdan de él. Él fue inclusive constituyente. Ese señor, le cuento algo. El prólogo de ese libro eran las columnas de opinión de él en el diario El Tiempo o El Espectador, no recuerdo bien, pero el prólogo lo escribió, diría yo, que el único presidente en Colombia que ha sido un gran constitucionalista, que es Alfonso López Michelsen. No de mis gustos como presidente, les dice ese libro. Ese prólogo lo escribe López Michelsen. Diga, qué buena producción tiene, los felicito. Eso fue de una. En ese prólogo, él cuenta la situación de la ilegitimidad de ese momento en el 90. Pero fíjese que después López arma las listas del Partido Liberal con su famosa Operación Avispa. Y le cuento algo más. Roger, que lo conoció, Germán creo que también, no sé si lo alcanzaste a entrevistar. ¿Usted sabe quién era uno o el mayor crítico del proceso constituyente de 1990 en Antioquia? Y a nivel nacional le pesaba pues el criterio. Carlos Gaviria Díaz. Claro. Absolutamente enemigo del proceso. Yo no sé si usted se acuerda de eso, Roger. Usted estaba de pronto en la universidad o ya un poquito más grande. Y después, él es el magistrado estrella de la Corte Constitucional que crea la Constitución del 91. Fíjese pues las paradojas de la vida. Así es. Germán, adelante. Pero perdón, Germán. Espérame, Germán. Que todo esto que estamos conversando y aprendiendo, que es muy importante, que no nos pase simplemente hoy y ya. Nos lo digo un experto como Andrés Usuga, y ya no, aprenderlo para la vida en general, para que no nos manipulen, no nos engañen, que esto de verdad, para ser mejores, nos inspire. La fábrica de la inspiración, la fábrica de todos, fábrica de licores y alcoholes de Antioquia. Ahora sí, Germán, bien puedo. Pues yo quería hablar precisamente de lo que Andrés estaba mencionando sobre el ejemplo que se podría estar tomando en este caso de la séptima papeleta de las 4 universidades que mencionábamos ahora, de Rosario, los Andes, la Javeriana y la del Valle. Alejandra Barrientos creo que es la directora del MODE, la que estaba en esa época, siempre me acuerdo que ella hacía parte de esto. No, y Claudia López. Claudia López, exactamente. Entonces, sí, porque hay que recordar que eso tampoco fue por las vías ortodoxas, doctor Andrés Usiga, como se puede decir. Fue digamos que informal, se recortaba del periódico, se llevaba, y bueno, Virgilio Barco parece que le sonó la idea y después fue Gaviria el que convocó a un plebiscito. Son dos decretos, Germán, son 2 decretos que legalizan como la informalidad de la séptima papeleta. Ahora bien, los decretos tienen un control constitucional. En esa época no existía la Corte Constitucional, la Corte es del 17 de febrero del 92, pero esos decretos finalmente son respaldados por la Corte, ¿cierto? ¿Y qué era la Corte? La Corte Suprema de Justicia, que tenía una cosita que se llamaba la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Solamente eran 4 magistrados. De hecho, uno de ellos, si no estoy mal, era el papá de Noemí Sanín, el doctor Sanín, un gran constitucionalista. Pero entonces, esos 2 decretos, si no estoy mal, uno que se llamaba el 926, fueron evaluados allá y dijeron que en torno al tema de la paz, que era necesario dar el aval a la séptima papeleta. Yo también soy de los que discuto ese tipo de legitimidad, pero finalmente algo de la institucionalidad funcionó y no se saltó del todo, pues, si hubiera sido mejor de otra forma, pero creo que
la Constitución hoy tiene unas reglas un poco más claras del juego para los temas, sobre todo de la reforma constitucional, que no pueden ser omitidos, pues mucho menos por un profesor aunque el profesor Montealegre fue profesor siempre de derecho penal, si no estoy mal, pero fue magistrado de la Corte Constitucional en su momento. Entonces creo que no es correcto lo que está haciendo, y mucha gente inclusive que siempre había estado, vea, le pongo una, Javier, que lo veo ahí en pantalla. ¿Usted sabe quién fue el magistrado auxiliar del profesor Montealegre en la Corte Constitucional? No sé. El profesor No sé si... Rodrigo Uprimni. Sí. Sí, profesor de Derecho Constitucional durante toda la vida en la Universidad de los Andes. Fue el primero que salió a renunciar a la Comisión de Política Criminal, uno, y dos, a rechazar la propuesta. Entonces yo creo que no es porque lo diga uno, pero muchos abogados del país, sobre todo los que enseñamos constitucional, hemos estado en desacuerdo total y absoluto sobre esta propuesta tan traída de los cabellos. Pero doctor Úsuga, planteamos también otra situación bien compleja, y es que a veces esos mecanismos de participación ciudadana parecen un bombón que se le da a un niño y después se le quita. Lo digo ¿por qué? Porque es muy difícil que esos mecanismos prosperen, porque siempre tienen, de alguna manera, no sé si el término sea o no, la cortapisa del Congreso. Es decir, puede haber 50.000 iniciativas muy buenas, malas, regulares, como sea, pero el Congreso siempre va a ser ahí una especie como de presa que impide que eso pase. Y hay otros mecanismos muy complejos, por ejemplo, el de la revocatoria del mandato. Usted sabe, doctor, que solamente un alcalde ha sido revocado en toda la historia de la revocatoria del mandato. Y el referendo, si Álvaro Uribe Vélez en todo su furor no fue capaz de sacar un referendo, el plebiscito por la paz. Entonces, esos mecanismos a veces me parecen como un dulce que se le da a un niño simplemente para que diga, vea, usted sí puede participar, pero en realidad eso parece que el poder lo tiene, como usted lo dijo al principio aquí, el Congreso de la República. Javier, estamos absolutamente de acuerdo con lo que tú mencionas. Sin embargo, sí me parece importante aclarar dos cosas. Como en derecho siempre lo digo, invocando al profesor Guastini de la Universidad de Génova o de Génova, distinguiendo. Una cosa son los mecanismos de participación ciudadana y otra cosa son los mecanismos de reforma a la Constitución. ¿Cómo así? Los mecanismos de participación ciudadana, el primero de todos es el voto, ¿cierto? Pero está el plebiscito, está el referendo, está la Asamblea Popular, oiga, lo acabo de olvidar con esta cantidad de confusiones. Los cabildos abiertos, y existen en una ley especial que esa ley consagra los mecanismos de participación ciudadana, la revocatoria directa, que me parece que está diseñada para que no pase, así de simple, como pasó aquí en Medellín con el alcalde Quintero y en muchas más partes. Pero otra cosa es los mecanismos no de participación ciudadana, sino de reforma a la Constitución. Esos son tres. Uno de ellos se comparte con el mecanismo de participación ciudadana, que es referendo, pero aquí son acto legislativo. ¿Y quién hace un acto legislativo? Solo el Congreso de la República, con sus 8 debates. Reforma, referendo, que ya vieron qué pasó, inclusive, como lo dijiste tú mismo, en el año 2003, octubre de 2003, 18 preguntas, la Corte le rebaja a 15 y de las 15 pasó una, y después se dieron cuenta que esa una que había pasado solamente había pasado porque le habían modificado el censo electoral. No sé si usted lo recuerda, Javier, usted de pronto estaba en el Colombiano para esa época. Le modificaron el censo electoral al propio gobierno desde la registraduría, entonces pasó una de las 15. Y el plebiscito, por ejemplo, de octubre del 2016, después de la votación, o de la votación del 2 de octubre. Y también lo que pasó con Claudia López en 2018, la consulta por la anticorrupción, 11 preguntas, todas han fracasado. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo.
son mecanismos que parecen ser diseñados para que no funcionen, tristemente. Pero esos son mecanismos de participación ciudadana y los otros son mecanismos de reforma a la Constitución.